están? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición del programa de tendencia del canal de Noticias 24 Carabobo. Así que desde ya yo voy a ir también presentando a nuestro invitado el día de hoy, un amigo de la casa, un amigo personal, como lo es Guillermo Manosalva, que para mí es un placer tenerlo para acá. Está allí coordinando las ciudades inteligentes y sostenibles, tema que nosotros vamos a estar trayendo el día de hoy, así que está muy interesante para todos aquellos que realmente quieren saber de qué se trata esas ciudades inteligentes. Hoy en día que estamos hablando tanto de inteligencia artificial, de todo lo que conglomera la tecnología y bueno, precisamente en las ciudades que también deben ser planificadas, organizadas bajo este tipo de inteligencias, de este tipo de planificación que ya Manosalva nos va a traer acá a colación para ir entrando en materia y de qué se trata esas ciudades también sostenibles. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros compartiendo este programa. No, encantadísimo de estar contigo de nuevo después de un bojote de años que no tenía el honor de ser entrevistado por ti. Era una Para mí es un fija. placer, Guillermo, siempre Gracias. entrevistarte y tenerte en temas como esto que sabemos que además tú tienes años de experiencia hablando de la ciudad. Sí. Acá estamos en el estado Carabobo, para los que nos están viendo en Noticias 24 Carabobo, en Noticias 24, estamos en el estado Carabobo, en Venezuela, precisamente en la ciudad de Valencia, de donde es Guillermo Manosalva, pero seguramente este tema les va a interesar porque no solamente tiene que ver con Venezuela, sino que es una planificación guiada para diferentes ciudades que se pueda allí plasmar esta ciudad inteligente y sostenible. ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Bueno, mira, esto es un movimiento que nació con el milenio. En el año 2000, los ingleses y los australianos comenzaron a tocar el tema de las ciudades como tal, el desarrollo de las ciudades como tal, ¿no? Entonces, bueno, ellos le llamaron Smart City, ¿no? Ciudades inteligentes. Pero los españoles les fascinó el tema y como los españoles son más prácticos que los mismos ingleses, agarraron en la zona norte de España, en lo que es específicamente Cantabria y Bilbao, y escogieron una comunidad de 5.000 metros cuadrados. Ni siquiera llegó una hectárea. Y ahí la Fundación Banco Santander, IBM, la alcaldía del condado, de la ciudad como tal. De la provincia, como le dicen también. De la provincia, correcto. Gracias por la observación. Y bueno, alguna otra empresa y la Universidad de Cantabria se reunieron y le dieron fundamento a lo que se llama el estudio de la ciudad. El estudio administrativo, el estudio qué ciudad queremos, ¿verdad? Y agarraron un modelo de comunidad con 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas fue. Entonces, ¿qué ocurre? Que el banco dio sus ideas, la empresa tecnológica sus ideas, la alcaldía, por supuesto, con sus ideas, los terrenos que se iban a ser observados, porque son una alianza estratégica público-privada. ¿Ves? Y bueno, fueron armando ¿cómo se llama? Cuando uno va armando las piezas. El plan de desarrollo. No, por decirlo para que lo entiendan las personas, tiene un nombre, caramba. El rompecabezas. El rompecabezas, gracias, mi estimado amigo. El rompecabezas lo fueron armando, donde iban a poner la escuela, donde iban a poner el abasto o el supermercado, donde iban a poner el hospital, y todos los servicios públicos primarios, ¿no? Luego, y si traemos eso a colación, lo que acá en Venezuela llamamos el Plan de Desarrollo Urbano Local, parten de allí. De que nosotros somos avanzados. Nosotros tenemos esos programas. Lo que decimos PEDUL, pues. Los PEDUL lo estamos haciendo desde la década del 90. Es así. O sea que ya nosotros estábamos primero que los españoles haciendo planificación de ciudad como tal, ¿no? Porque es un tema muy, muy fascinante, ¿no? Entonces... Es como conocer la geografía de la ciudad y cómo administrarla para que se desarrolle según esa planificación y todo quede en equilibrio. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esos señores se reunieron y sacaron el proyecto de ciudad. Ese proyecto de ciudad fue avalado por la universidad y empezaron los programas que iban dirigidos hacia los muchachos que se estaban graduando del bachillerato
para ver cuáles eran las tormentas de ideas que ellos tenían, cómo querían ver su ciudad, todas esas cosas, ¿no? Y empezaron a involucrar a los curas, a las amas de casa, a todo el mundo opinando cuál era la ciudad que querían. Y salió la ciudad digital. ¿Por qué? Porque IBM empujó para que ya estábamos en el año 2000 y se quería que hubiera como la tecnología influyera dentro del desarrollo de la ciudad. Fuese más automatizado. Más automatizado, que fuera más rápida la respuesta de la alcaldía al ciudadano. Y entonces, bueno, todas esas cosas se mezclaron y salió un producto muy interesante, que coincidió con lo que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, que en el año 2000. Bueno, resulta que esta experimentación española inmediatamente fue como el cáncer, pero para bien. Se expandió. Por toda España. Ahorita hay 495 ciudades en España que son inteligentes y sostenibles. La última fue el año pasado, que la Unión Europea nominó a Valencia, España, como la ciudad inteligente y sostenible de España en el año 2022. Ahora, pero ¿cómo se fue desarrollando a medida que va pasando el tiempo, donde la tecnología evoluciona y que se tiene que ir adaptando? Porque si en aquella época, en el año 2000, todavía no existía, todas estas innovaciones o digitalizaciones que ya hoy en día contamos, bien sea con dron, la forma en cómo viene creciendo también las ciudades, no solamente por su desarrollo habitacional, sino de esos habitantes que allí la ocupan, porque por supuesto esto la población va creciendo. Entonces, ¿cómo ir adaptándose? Porque las avenidas tienen que crecer, porque el tránsito también debe crecer, el servicio público en el caso del transporte, cómo se fueron adaptando y llevar o conservar precisamente esa planificación que hace muchos años hicieron. Bueno, ahí hay dos cosas que me permites corregirte, que no crece. Por ejemplo, el tráfico no puede crecer, sino la peatonalidad, la bicicleta. Eso sí va a crecer, pero el vehículo se va reduciendo. ¿Por qué? Porque existe el concepto de la ciudad de 15 minutos, porque Esther López, para que se mantenga bella así como está, con una figura interesante, es bueno que ella vaya a comprar al supermercado que le queda cerca. Claro, porque el sistema lo crearon para eso. Entonces, tú puedas recorrer tu ciudad en 15 minutos, trazas un círculo en el punto de tu casa, y dices, bueno, yo me voy caminando hasta acá, me voy caminando hasta acá, me voy caminando hasta acá, me voy caminando, o en bicicleta. Y te vas así, o en autobús público. Entonces ya todo se va reduciendo y estás descontaminando la ciudad, está un transporte público eficiente. Entonces voy a agarrar la ruta tal, que esa es la que me va a llevar a tal hora, de tal hora a tal hora, y llego en 15, 20 minutos. Claro, porque todos los servicios sirven, ¿no? Ajá. Y entonces eso se engrana con algo que se llama blockchain. ¿Sabes lo que es el blockchain, verdad? Aquí deben saber lo que es el blockchain, sí, ¿no? Claro. Bueno, el blockchain no es nada más por la parte de financiamiento, de la moneda digital o el monedero digital. No, eso forma parte, de ahí se extrajo. La metodología del blockchain se utiliza hoy en día en muchas cosas que no son precisamente finanzas ni son dinero, ¿no? Entonces, aquí específicamente agarramos y nombramos, por decirte un ejemplo, la parroquia Miguel Peña. ¿Cuántas comunidades tiene la parroquia Miguel Peña? Por decirte un número, 100. Cada comunidad tiene un centro comunitario de desarrollo, ¿verdad? Ahí hay un nodo. Que existe. Esos nodos. El centro comunitario de desarrollo existe. Ajá. Y todo eso. En todas las comunidades, pero existe. Todo eso te tiene la información. Ahí estamos hablando de data, la big data. Entonces ahí tienes cuántas personas habitan, porque por ahí comienza, por la persona. Luego tienes cuántos abastos hay, cuántas farmacias hay, o sea, todo lo que es la parte comercial, cómo se mueve el transporte en esa zona, y tú vas acumulando todos esos datos a un centro de datos de la ciudad, de Valencia, por ejemplo, donde está el gran centro de desarrollo comunitario, y enlazas con todos esos blockchain y tienes completamente toda la información directa al alcalde. El alcalde lo que hace es meterse en su teléfono o en su computadora
Que voy Y a hace ver el mapeo. y hace el mapeo. Y es extremadamente rápido y llama al director de obras públicas y le dice, mira, está pasando esto en tal sitio, apérsonaste allá. Vamos a ver cómo resolvemos ese problema desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces el señor va para allá, la comunidad se siente atendida, a los 2 o 3 días se le da un planteamiento de solución de acuerdo con lo que te planificaba en la alcaldía y ya tienes la respuesta inmediata. No es tan sencillo como yo te lo estoy dando, pero es más o menos sencillo, ¿no? Sí, digamos que se han hecho algunos ejemplos o se ha buscado hacer alguna acción de repente en Venezuela por la parte gubernamental. Sin embargo, bueno, no ha tenido éxito porque esto no ha sido digitalizado como tal, no ha sido en esa evolución o innovación tecnológica que todos quieran para que toda esa data se maneje en una sola base de datos y que todo el mundo tenga acceso a esa información por la manera desmedida, también como digamos en el caso de Venezuela va creciendo el desarrollo urbano, todo, para nadie es un secreto que por supuesto acá el tema de la economía informal, el tema de la falta pues de planificación de ciudad precisamente para darle como un límite y un parado a eso no ha sido el mejor ejemplo en el caso de Venezuela. Sin embargo, ¿cómo está buscando Guillermo Manosalva para que este tema de ciudades inteligentes y sostenibles pueda ser aplicable en alguna comunidad como ejemplo? Por las bases. Yo he recorrido el país ya 4 veces desde el año 2021, porque el 2020 no lo pude recorrer por lo de la pandemia, ¿no? Pero desde el 2021 comencé a recorrer el país y la última visita que estuve en Margarita, una isla bellísima para hacer un proyecto no solamente por la naturaleza propia de ella, ¿no? Sino porque ella tiene las características especiales para generar una isla inteligente y sostenible. Ya. Tiene los servicios públicos ubicados que no son del todo perfectos, pero hay que mejorarlos. Pero entonces puedes calcular la eficiencia energética, le puedes calcular el transporte público, lo puedes mejorar del que tienes, porque yo le vi una gran cantidad de autobuses Yutong que haciendo unas rutas interesantes, poniendo unas paradas inteligentes, enseñando a la gente a formar. Y que las 2 universidades que están en la isla están haciendo estudios, análisis para implementar currículum para los alumnos y empezar a enseñarles el tema de las ciudades inteligentes y sostenibles. Eso es importante. Pero hay que ir a la escuela también. Hay que ir al preescolar. Sí, a la academia. Cuando tú arrancas con el preescolar, entonces aquí en Valencia hay una empresa que está en la Unitec trabajando con una alianza que hicieron que enseña a los niños desde 5 años en adelante a manejar esto que estamos hablando. A diseñar una ciudad. Una ciudad con incipiente, una cosita jugando con un Lego. Ahora, ¿pero qué se ha encontrado Guillermo Manosalva en materia de legislación para aplicar una ciudad inteligente? Es decir, en los municipios, para nadie es secreto que existen las ordenanzas, donde precisamente están esos planes de desarrollo urbano local que pueden ser adaptables para esas ciudades inteligentes y sostenibles, que no hemos hablado de qué se refiere el sostenible, ¿no? Pero allí, precisamente, cómo buscar la manera de que estas ciudades inteligentes puedan tener una base legal a través de los municipios, por ejemplo. Es que la legislación nos ayuda, porque afortunadamente la legislación municipal está muy desarrollada en el país y la legislación urbanística también. De hecho, estamos manejando una ley de ordenación urbanística desde el año 1992. Desde el año 92 es la ley que se está haciendo, la que nos permite hacer los PEDUL. Ahorita en Naguanagua, yo trabajé con los concejales de Naguanagua y por la solicitud del concejal Gerardo Ramírez. De Gerardo Ramírez. Me invitó a que hiciéramos un trabajo del PEDUL, lo hicimos, lo entregaron ayer, que por cierto no pude estar yo presente, pero tuve buena parte del equipo que trabajó, y logramos una ordenanza ya para un PEDUL inteligente y sostenible. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque es que la legislación está hecha. Lo que tenemos es nosotros que adaptar en torno a los 2 conceptos de inteligencia y de sostenibilidad con lo que tenemos a la mano y ponerlo a implementarlo. O sea, vamos a hacerlo, vamos a trabajar en esto, hacer los equipos, vamos a enseñar a la gente a los funcionarios públicos, cómo se pueden desarrollar. Guacara, por ejemplo. En el caso de Guacara, yo les hice 2 conferencias
¿verdad? Esas dos conferencias tuvieron que ver con los residuos sólidos, con los acueductos. Y luego salió otra conferencia para la parte de la administración pública. ¿Cómo hacemos para que las diferentes parroquias de Guacara, que no son 2 o 3 nada más, ¿no? Pero hay muchas comunidades. ¿Cómo enlazamos eso? Bueno, vamos a hacer un programa. Entonces vamos a hablar con la universidad, que tenemos a la Unitec en Guacara, y hablamos con la Unitec y que nos colabore en una alianza pública-privada, y le decimos a la empresa privada guacareña, bueno, los recursos los tienen ustedes, la alcaldía no tiene recursos, vamos a hacer una alianza y vemos cómo van a salir ustedes favorecidos, nosotros también. Claro, porque la idea sería como hacer un plan piloto, digamos, en una comunidad, sectorizar para que sea el plan piloto, para que sea el ejemplo y esto se desarrolle y se multiplique en las otras comunidades. Es decir, cómo buscar esa manera también, porque hemos visto que hay ciudades que han crecido de manera desmedida, que ya lo dijimos, no es para nadie un secreto, que a veces, bueno, ocurre un tipo de invasión o un tipo de urbanismo que no está permisado y que eso está dentro de ese municipio y que no va acorde a lo que ya se tenía en planificación o el plan de desarrollo social, desarrollo urbano local que estaba en ordenanza y, bueno, altera un poco esto. Entonces, esa es la manera de que busquemos allí un plan de piloto y un plan de acción para que sea el ejemplo del municipio y haya más control. Bueno, y se aplique la ley. Fíjate que hay, en el caso de lechería, me abrió muchísimo los ojos, porque sé que entonces en Pampatar, en la isla de Margarita, se está trabajando en Ciudad Orinoco. ¿Sabes qué es Ciudad Orinoco? La antigua ciudad de Soledad, que está al frente de Ciudad Bolívar. El alcalde, Hernán, que es ingeniero, un alcalde muy joven, está interesado en que Soledad, que tiene el 40% de la franja petrolífera del Orinoco ahí en su territorio, y tiene el 60% del bosque boerito dentro del territorio. Él quiere que eso se convierta en el eje, aquel eje que el presidente Chávez, ¿te acuerdas que hablaba? De el eje Orinoco-Apure. Es así. Bueno, esa sea la capital del eje Orinoco-Apure. Entonces, él está entusiasmado con la idea de comenzar a ver, bueno, mandó un emisario a Curitiba, en Brasil, para ver de qué manera pudiera Curitiba establecer una hermandad con Ciudad Orinoco y haya una transferencia de conocimiento importante para que él pueda desarrollar el esquema en una ciudad de 60.000 habitantes. Ahora, pero cuando usted estaba hablando de la época de Chávez, por cierto, que estaba diciendo de esas ciudades autosustentables, se habló en aquella época muchísimo de eso, de esa comunidad autosustentable. Cuando hablas de sostenible, precisamente es de esa riqueza que tenga esa comunidad allí que permita, ¿no?, explotar para que esos recursos se queden en ese sector y pueda crecer o mantenerse, en este caso, esa ciudad, ese recurso tan necesario que de repente, haciendo el estudio geográfico, haciendo el estudio económico del sector, bueno, sea sustentable realmente. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y convocar el alcalde, que es el líder, por supuesto, del que está más cercano a la población, convoca a su ciudad y le dice, bueno, señores, mira, está planteado esto y vamos a resumir cómo vamos a trabajar para que la ciudad se convierta en una ciudad con transformación digital y sostenible, si no te gusta decirle inteligente, pero lo más lógico es resumirlo, inteligente, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás hablando de eso, tú entusiasmas a la gente y la gente, cónchale, vamos a ver, vamos acá, vamos, porque yo lo he visto, ¿ves? Estuvimos que me acompañó por cierto Nuceli, cuando estuvimos planteando el tema allá en el municipio Díaz, ¿verdad? A una alcaldesa muy lideresa, ¿no? No me acuerdo el nombre de ella ahorita, pero una líder. Entonces, cuando se le empezó a conversar del tema, ella dijo, no, pero eso es pan comido, eso lo hacemos aquí rapidito, y vamos a aprovechar esto, y hacemos esto, y hacemos lo otro. O sea, ese es el entusiasmo que un alcalde debe transmitirle al habitante para que se articulen todas las que conforman a la sociedad y empiece a manejarse la conceptualización, se empiezan a manejar las leyes, que las tenemos. O sea, la ley del Poder Público Municipal es una ley extraordinariamente buena. Sí, muy avanzada. De avanzada. Aquí está la Constitución. Además que es muy reciente, porque la ley del Poder Público Municipal
fue aprobada, bueno, sería como en el año 2002. 2002, exactamente. Aproximadamente. Sí, recuerdo esa época porque fue cuando hubo la separación de poderes entre el alcalde Correcto. y la Cámara Municipal, que antes quien presidía la Cámara era el mismo alcalde, y hoy en día, bueno, ya existe esa separación de esos poderes locales, ¿no? Pero hablando precisamente de esas comunidades inteligentes, ¿por qué decirle inteligente? Porque tenemos que ir a la par de la tecnología, tenemos que ir a la par de la automatización, que por cierto hoy en día ha costado mucho que también esas alcaldías y en esos municipios se automaticen, es decir, busquen la manera de agilizar más lo que llaman comúnmente a nivel criollo el papeleo, es decir, que ya no se haga tanto digamos, por esas copias y esa cantidad de papeles que hace años, imagínense, buscar algunos registros de viviendas locales, sino tenerlo todo allí en una data y que esta data agilice este tema de los documentos que necesitan y poder actualizar sus negocios o aquellos que necesitan también registrar sus negocios y colocarse al día con el municipio. Y esto permita a que sea sustentable también ese municipio con esos recursos. Claro, el asunto de la sostenibilidad parte de que tú estás trabajando, el concepto clarito lo tienes, que es que tú estás trabajando con la digitalización de la data. ¿Y quién te da la data? La misma comunidad. La comunidad te va aportando cuántos habitantes tiene el barrio tal, la urbanización tal, el bloque tal, ¿verdad? Ya esa data, organizándola, ya tú puedes ir trabajando. ¿Cuántas avenidas tengo? ¿Cuántas calles tengo? ¿Cuántos comercios hay? Bueno, toda esa serie de datos que se van acumulando en una base de datos. Por eso es que es inteligente. Bueno, en Argentina, por ejemplo, que tuve la oportunidad de vivir allá, todo es por el código QR. Por ejemplo, si uno va a hacer cualquier documento en cualquier institución, allí te permite tener en el código QR donde salen todos tus datos. Es decir, no tienes que volver a mostrar la identidad ni ningún dato, sino que ya aparece Esther López con toda su data, su dirección, y eso le permite hacer todo el papeleo. Bueno, yo te voy a decir algo para que tú veas cómo estamos nosotros de adelantados. Que nosotros tenemos algo por aquí, que yo lo tengo. Aquí no me... Lo tiene Guillermo. ¿Qué tiene Guillermo? Ajá, a ver. ¿Qué tengo yo? Yo tengo esto. Un código QR. Un código QR. ¿Qué se me hizo? Bueno, lo perdió. No. Eso no está perdido. Eso lo tengo yo aquí. Ese no se me pierde ni por ahí están los datos de Guillermo. Claro que está. ¿Tú sabes qué es esto? Ajá. ¿No? ¿Sabes qué es esto? El carnet de la patria. El carnet de la patria, ¿verdad? Que se utiliza mucho acá en Venezuela. ¿Sabes qué es esto? Un código QR. El código QR. Entonces, yo no he usado nunca este código QR, pero es que no tengo dónde usarlo. Y sin embargo, en el autobús, cuando tú te montes en un autobús, tú ves, apenas subes las escaleras del autobús, tú ves en la puerta a mano izquierda, ves, este autobús tiene el código QR. Si eso existiera, tú pasabas este código QR a tu teléfono, le dices, ven acá, copia, págate, e inmediatamente tú puedes pagar el autobús con este código QR. Así es, y puedes recargar incluso saldo con código QR. Entonces, si tenemos el instrumento y tenemos toda la forma, ¿qué es lo que nos está haciendo falta para que seamos entonces como una ciudad como la Argentina, que tú me estás hablando? Los argentinos están haciendo eso. No, y todo el servicio de transporte público es con... Claro, van a la farmacia, van a la farmacia. Todo eso lo van haciendo a través de este tipo de instrumentos que se está usando en 495 ciudades de España y cerca del millar. De hecho, allá en Argentina, mundial. Para, digamos, seguir porque es lo que pude vivir, cuando tú vas a hacer un pago por un supermercado, donde tienes tú todos tus datos de la cuenta acá de tu cuenta, pues que manejas en el banco, y en el supermercado hay un código QR. Si yo quiero, en vez de pagar con la tarjeta o en vez de pagar por pago móvil que se hace aquí, se hace un pago por el código QR, claro. Y de una vez te aparece allí el descuento de lo que gastaste en el supermercado. Eso es correcto. Esa vida común, inteligente, que ya ha evolucionado, ojo, que es más que un ejemplo, pero qué importante sería que en Venezuela también se vaya adaptando, porque no es nada más por un tema de modismo, no es nada más por un tema de comodidad, es que es un tema de calidad de vida. Es así, de calidad de vida y que todo tenga un solo circuito, digámoslo así. Exactamente.
Así es, esa es, por eso que a mí me encanta hablar contigo, porque tú inmediatamente te montas en el tema y empiezas a sacarle No, cosas. buscando el análisis, Ah, Guillermo, porque es importante plasmarle a las personas claro. de qué se trata una ciudad inteligente, porque a veces cuando vemos esa ciudad inteligente creemos que es como la película de Volver al Futuro, no, es que vamos todos a volar y que tenemos autos, no, es lo que Bueno, es común. Medellín está pensando en eso Estamos, ya. sí, bueno, todavía no estamos tan lejos, No digamos que lo estamos tan veíamos lejos. hace 20 años lo En el veíamos muy año lejos. 96 estuve yo en Medellín. Y entonces a mí se me ocurrió caminar, porque como era la ciudad de Botero, entonces yo quise ver cuáles eran las obras de Botero que estaban en la ciudad y esto, ¿no? Otro, ¿no? Y entonces me dijo, tú estás loco, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo vas a caminar la ciudad? Tú no sabes dónde estás en Medellín, es la ciudad más peligrosa del mundo, Sí. ¿no? Hoy en día Medellín está pensando utilizar el río para la gran vía de los carritos. ¿Tú acuerdas aquella serie de comiquitas que eran los supersónicos, que Ajá, tenían carritos voladores, ¿no? así mismo. Bueno, entonces ellos están planificando niveles para que aquí vaya la carga, aquí vaya los niños, aquí vayan los adultos y arriba, bueno, no sé, no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero entonces esos 4 niveles sobre el eje del río de Medellín. Entonces, te estoy El hablando de futuro es ya. 96, el año que dentro de 2 años estamos hablando de qué, de 30 años, ¿no? Sí, no, sí, 30 años. Aproximadamente, ¿Ves? 30. Entonces, en 30 años, bueno, yo no lo veré, tú sí lo estarás viendo, pero yo por lo menos no lo veo, pero los hijos míos, los nietos míos sí lo verán. Ahora, Guillermo, eso que tú has venido plasmando y que te has dedicado durante tantos años de hablar de esa planificación de ciudad, ¿cómo lo ves tú más a futuro? Es decir, ¿cómo has buscado, digamos en el caso personal de Guillermo Manosalva, que lo que tú has tanto manifestado y que has luchado por eso realmente se plasme, se viva y tengas acá decir, bueno, ya aquí en Venezuela está esta ciudad inteligente y sostenible que todos queremos? Bueno, por ejemplo, yo salí muy contento del trabajo que hicimos en Aguanagua, Ujú. porque el primer día fue desastroso. Cuando yo empecé a hablar del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, estaban viendo para el techo. Pero en la medida que avanzó en 10 meses el trabajo que se hizo primera vez que un PEDUL se hace en 10 meses, porque generalmente tarda 2 años, Sí. ¿verdad? Entonces termina y al final yo quedé sorprendido porque las 45 personas, oye bien, 45 personas más que un salón de clase, todos manejaban los términos, todos. Todos, no, pero es que aquí falta ponerle aquí el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, la ecología económica. Yo me quedaba sorprendido cada vez que yo hoy escuchaba a la gente A hablando medida de que eso. iba Por avanzando la supuesto, discusión. cuando terminamos el PEDUL, bueno, nos abrazamos todos y trabajamos con una gran armonía y una paz, y ahí habían verdes, azules, rojos, de todos colores, Ujú, porque se llamó a toda la población de Naguanagua, ¿no? claro. Y se hizo un trabajo bien organizado, donde a mí me encargaron de una zona, Argenis Morgado estaba en otra zona, el rector Gustavo Hidalgo estaba en otra zona, y así sucesivamente, todos estábamos trabajando en conjunto, empujando el carro para el mismo sitio. Y entonces terminamos con una conducción de Gerardo que fue extraordinaria, porque nos dio Así, el las manos presidente, para los y que no y nos dio, conocen, Gerardo Ramírez, que por cierto es ingeniero, sí, es presidente de la Cámara Municipal de Naguanagua, del municipio de Naguanagua, digamos que está al lado del municipio de Valencia, antes eso pertenecía a la Gran Valencia. Pero quisiéramos entonces, precisamente bajo este logro que ahora toca ejecutar, seguir, controlar y que realmente se lleve a cabo, porque más allá del papel o de lo que se planificó con tanto esfuerzo también y tener ese conocimiento, cómo buscar plasmar porque hay una cantidad de trabajo que hay que hacer después, eso se apruebe. claro, ahí tiene que haber una armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uh-huh. Ya el Ejecutivo tiene las herramientas. Entonces ahora él tiene que empezar a planificar cuáles son los proyectos con las comunidades. Okay. Las comunidades le van a dar jerarquía a las obras y ellos van a empezar a buscar conjuntamente con las comunidades y con los sectores que están involucrados el financiamiento multilateral o el financiamiento de la criptomoneda. Que es a través también de esa plataforma blockchain que estás hablando, ¿no? Todo, claro. O sea, el mundo en 10 años está totalmente en tecnología, a mi juicio. Cuidado si no antes. Sí. Pero yo le doy 10 años.
Entonces, vamos, no nos quedemos ahí, vamos a hablar con los Si no muchachos. se espere que se arrope, sino que salgan. En absoluto. Y ustedes, los medios de comunicación, yo sé que a ti te encanta el tema, ustedes tienen que ser vehículos para que la gente se entusiasme y empiece a pedirlo y a meterse, a involucrarse. ¿Qué vamos a hacer en tal sitio? ¿Qué vamos a hacer en otro lado? No, que aquí tenemos un proyecto, que vamos a hacer esto. Ahí empieza el debate ciudadano y los alcaldes liderizando ese debate. Bueno, por acá hay un alcalde incluso de Valencia donde está elaborando un plan de innovación digital que tiene que ver con eso, precisamente con el desarrollo de las ciudades Eso sostenibles. no es Julio, ese es Julio, ¿no? Julio fue mayor, es Ah, correcto. pues, Y es. está ejecutando parte de ese plan, que bueno, que por allí también va a, digamos, a salir con parte de esas, porque cuando se está ejecutando, digo que ya se está haciendo, sin embargo, ahí están elaborando el proyecto para de una vez decir, bueno, ya esto se logró, se está haciendo y sale allí una ciudad un poco más planificada. Cuando me inviten a la inauguración, yo con muchísimo gusto voy a ir, encantado voy a estar ahí presente, porque imagínate tú. ¿Quién más interesado que Guillermo Manazarra claro, en Valencia? Y es que lo hay, que el líder de la ciudad como tal, que es el alcalde, lo implemente, bueno, yo estaré contento con eso. Bueno, Guillermo, yo quisiera ir ya finalizando este espacio. Me encantaría seguir, digamos, los pasos que están por salir allí con respecto a este proyecto de que, bueno, ya se aprobó el plan de desarrollo urbano local en el caso de Naguanagua, donde tú impulsaste, estuviste allí ese proyecto y que hoy en día está por ejecutarse para que eso tenga un orden, ¿no? Bajo el esquema de la ciudad inteligente y sostenible, que bueno, no hablamos mucho del tema de sostenibilidad. Es que una ciudad inteligente, 100% inteligente, ya es sostenible. Y sustentable. Y sustentable. Que son los y ecológica. Y ambiental. ¿Cómo hablamos de ecología sustentable, por ejemplo? No, es que está incluida. La ecología está incluida dentro de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad te habla totalmente del medio ambiente. Entonces la ecología te habla del medio ambiente. Tú lo que haces es conectar los dos términos. Y que esos servicios, bueno, se cumplan a cabalidad. Nosotros ya llegamos al final de este espacio de tendencia de Noticias 24 Carabobo. Un saludo que tú quieras dar por esta vía, donde te puedan contactar para aquellas personas que digan, bueno, yo quiero saber sobre esos proyectos de ciudades y quiero contactar a Guillermo Manazarra. A mí me parece estupendo que ustedes, la ciudadanía se dirija con ustedes, con Noticias 24. A través de nuestras redes sociales. Y Noticias 24 se comunique conmigo, inmediatamente le respondemos y le damos solución a los problemas. Yo sé que a ti te va a gustar ese tema y a todo el personal que esté aquí en Noticias 24. Es correcto, porque lo necesitamos. Si nosotros estamos planificados, organizados en cualquier ámbito de la vida y sobre todo en la ciudad, no se convierta en un caos, no se convierta en una anarquía, tenemos que hablar de esas ciudades inteligentes y sostenibles, promulgarlas, proyectarlas y además apoyarlas. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes como siempre por estar ahí a través del canal de Noticias 24 Carabobo en este programa Tendencia con Esther López, y ustedes sigan todo lo que tenemos para ustedes en diferentes temas de este canal.